clasismo de los patrones y el resentimiento de los obreros en el texto, ¿no? Que surge como una cosa muy fuerte, muy visible ahí. Digo, la comunidad diaspórica después tiene un perfil claramente industrial y eso hace que sean pequeños talleres, pequeñas industrias y que bueno, en esta sociedad sean parte de la patronal, digamos, ¿no? Y eso genera una puesta de posición en una vereda opuesta a la que les tocó vivir en el origen, ¿eh? Sí, antes del corte te comentaba que durante la escritura del libro fui como percibiendo que hay una formación del combatiente, hay una formación del que defiende una nación, que es una formación cultural y también afectiva, un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento que tiene que ver con el amor hacia una tierra, pero también con el odio frente a aquellos que no dejan que ese amor se materialice, digamos. Entonces, ese entrenamiento que yo veía claramente, ese entrenamiento dentro del ámbito de la diáspora, también lo pude observar dentro del circuito mucho más amplio que es de la nacionalidad y de la nacionalidad argentina. Cómo se entrena el cuerpo, primeramente, de quien trabaja como obrero o como patrón, pero también cómo se entrena eso, el afecto, cómo se construye esa posición, que es también una posición afectiva. Eso es lo que fui observando en el recorrido del texto. Es una posición afectiva. El resentimiento de un lado y el resentimiento también del otro, ¿no? Son dos resentimientos en una tensión que se encuentran justamente en esa tensión. De todas formas, habrá que pensar que si bien esto fue característico del siglo XX, yo creo que el siglo XXI va teniendo otras construcciones afectivas, otras dinámicas también, otra vez, de entrenamiento afectivo. Y habrá que estar atentos a ver cuáles son. A mí me resuenan aquellos, porque son los que con la distancia puedo ver, donde estuve, lo que escuché, es decir, las palabras que se dijeron, las canciones que se cantaron, la limpieza o la suciedad donde se trabajó, es decir, todo eso forma parte de una construcción afectiva y que es un entrenamiento. Y me parece que como sociedad tenemos que ser responsables de esos entrenamientos, que no surgen de manera espontánea, sino que son programados, sino que hay justamente un programa de esos afectos. Bueno, a mí me gustaría ver y me gustaría estar muy atenta a ver cuáles son los programas de hoy, del siglo XXI, es decir, bajo qué circuitos estamos siendo afectados. Nuestros cuerpos y nuestros, se quiere llamar alma, se quiere llamar espíritu, no sé cómo se quiera llamar, pero bueno, nuestra interioridad. Ahí yo mientras te escuchaba pensaba en una cita de Derrida en el libro El monolingüismo del otro, en donde él cuenta que perdió y recuperó sucesivamente la nacionalidad francesa. Él era un judío en un país árabe colonizado por Francia, sin haber ido nunca a Francia, lo pone entre comillas, ¿no? Sin haber ido nunca a Francia, perdió la nacionalidad francesa con otros y después la recuperó en el año 43, cuando cambió el Estado francés, ¿no? Entonces digo, esta cuestión de la lengua, ¿no? ¿Cómo juega ahí la lengua como límite, como inaccesibilidad al otro porque maneja otra lengua, ¿no? Y como resguardo también. Sí, tal es así que, por ejemplo, muchos de mi generación, entre los cuales, claro, me encuentro,
decíamos el Padre Nuestro en armenio, yo no lo aprendí del todo en castellano. Sé algunas partes, las primeras y unas partes últimas, pero no lo sé todo entero. Y sin embargo, lo rezábamos siempre en las casas o en el colegio, en armenio, es decir, en armenio nos resultaba casi automático. Es recién después con el castellano que uno empieza a entender, no porque no comprendiera el armenio, sino como que la lengua otra da otra versión de eso que para uno está tan adherido. Para la comunidad o esta generación de la comunidad, eso estaba muy adherido. Entonces se decía, es recién el castellano o el Padre Nuestro en castellano, para dar un ejemplo, que daba la consistencia de lo que se estaba diciendo. Ah, estamos diciendo esto. Lo mismo, por ejemplo, por eso aparece el cancionero revolucionario, porque estaba tan adherido al cuerpo, tan adherido a la forma de moverse, de bailar, de actuar, de gustarle a la chica o al chico, que no nos dábamos cuenta lo que decíamos, que es recién, con el castellano y con la traducción, que nos damos cuenta y decimos, ah, y otra vez digo, no es porque no entendíamos la lengua, es que estaba adherido. Entonces, ahí pienso también, ¿qué pasa con el castellano para aquel que está funcionando dentro del castellano monolingüista, digamos? ¿Qué pasa con un argentino que funciona dentro del castellano como única lengua o como lengua materna? ¿Qué es lo que tiene adherido? ¿Qué es lo que sin traducción no entiende del todo de lo que está pasando ni lo que está diciendo, pero no lo que está diciéndole al otro como discurso, sino como forma de actuar su propio cuerpo y sus propias relaciones de cuerpo y de fuerzas amorosas, laborales, bueno, de todo tipo de fuerzas? Bueno, eso también es una pregunta, que me la hago recién porque aparece esto, la traducción frente a una lengua adherida al cuerpo. Ahí está. Y en eso Y otra lengua que no, porque el castellano yo no lo tengo adherido al cuerpo, es decir, me aparece ¿Vos afuera. a qué edad lo aprendiste, castellano? Lo aprendí a los 5 años en el jardín y después en el colegio primario. Y ahora puedo decir que obviamente si escribo en castellano y leo en castellano me siento mucho más cómoda con el castellano. Sé, entre comillas, sé de saber, entre comillas, mejor el castellano. Sin embargo, hay una base que no tiene que ver solo con la lengua escrita o hablada, sino con cierto lenguaje de las emociones o cierto lenguaje imaginario que tiene que ver con, por ejemplo, el olor del incensario en las iglesias gregorianas, por ejemplo, el aroma de las comidas, los bailes, la manera de colocar la mano cuando se hable. Y todo eso es parte también de un lenguaje que bueno, es el primer lenguaje, que eso no se tradujo, no hay manera de traducir eso. El lenguaje en el cuerpo te queda impregnado, ¿no? Y te condiciona corporalmente. Bueno, acá en el texto hay una presencia muy fuerte de Eva, de Evita. Para mí Evita aparece en el texto como la mujer total, más una patriarca que una matriarca, ¿no? Y bueno, y hay una como un juego de espejos ahí con la protagonista, que es la chica yo, que para mí en el texto es una metáfora de lo ilimitado en lo femenino, ¿no? Eso es lo que leo. Digo porque el hombre es mucho más, lo masculino es mucho más visible, está ahí. La mujer es insondable, no existe la mujer, diría Lacan. Quiero que me hables un poquito de la presencia de Eva en el texto y que me definas un poquito la chica yo como protagonista. Dale. Sí, la presencia de Eva como ese mito inalcanzable,
paradójico, de claroscuros. Yo estuve, digamos, habitando La razón de mi vida y aparece ahí, de ahí aparece el título de esa mujer que hace tantos cambios, que también en ella, justamente en ella, está toda esa tensión entre lo muy popular y lo muy, hablando de clases, de clase muy, muy baja, a representar otro tipo, y digo bien representar, porque ahí habla de algo teatral de ella, ¿no? Como ese teatro que ella hace dentro de los esquemas de las clases altas, por sus hábitos y tal, hace que también las clases populares sientan una tal atracción. Y además porque Eva para mí es una extranjera, o sea, como símbolo, porque claro, yo fui formada en otra cultura, entonces para mí era algo de la extranjería. Y en cuanto a la chica yo y lo ilimitado, me haces pensar, mi profesora de alemán, yo tenía problemas cuando estudiaba alemán en diferenciar los artículos, o sea, los sustantivos cuando eran femeninos y masculinos, y que son diversos al castellano, algunos que para nosotros son masculinos, para ellos son en femenino y así. Entonces mi profesora decía, vos tenés en cuenta esto como línea, después tenés que estudiarlo bien, pero todo aquello que sea ilimitado, todo aquel sustantivo que a vos te haga imaginar lo ilimitado, pensá que en alemán lleva un artículo femenino. Y lo que es objetivo y concentrado y puntual lleva el artículo en masculino. Además que ellos también tienen neutro. Entonces, cuando vos dijiste eso, dije, bueno, Los alemanes saben, ¿viste? bueno. Y además estoy pensando, cuando decís esto, a un cineasta que no estuvo cerca mientras escribí el libro, pero sí está cerca de mis cosas, es Lars von Trier y su película, El Anticristo, donde la mujer es eso, ¿no? Es como la mujer es... algunos lo consideran misógino porque él describe a la mujer como el ilimitado, la naturaleza y lo demoníaco, desde la visión del hombre demoníaco porque se le escapa de las manos, ¿no? Sí, siempre se escapan. Ustedes siempre se escapan de las manos. Son inabarcables. Algunas más. Hay también una presencia mítica. En el texto aparece Medea, aparece Gea, aparece Urano. Y yo me puse a pensar un poquito cuál es la unión entre esto. Y bueno, la unión que encontré es, bueno, ¿qué hacemos con los hijos, no? En general, digo, con la subjetividad de los hijos que nos tocan o que tenemos, y en realidad con las generaciones que vienen, no necesariamente con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué hacer? Matarlos como hacía Urano, que no los dejaban nacer, como hace Medea, matarlos, como no dejarlos nacer, como hacía Urano, o devorárselos, como hace Cronos, para que no se maten entre ellos. ¿Qué compromiso con las...? Yo creo que el texto también es una toma de compromiso con las generaciones que vienen, ¿no? Sí, bueno, me leíste el alma casi, porque es como mi preocupación, mi enorme preocupación, sobre todo pensando que en Armenia hubo una guerra hace muy poco, en el año 2020, y que todavía no hay acuerdos de paz, y los acuerdos que parecen que pueden haber tienen una amenaza de guerra constante, y hay muertos en la frontera constantemente, y son esos jóvenes, la vida de esos jóvenes, los cuerpos de esos jóvenes que se entregan así para una nación, que se entregan para una tierra. Y yo pienso en esas madres y pienso entonces qué ecuación se debe hacer, o sea, cómo se tiene que volver a contar esa ecuación para no entregar más ningún hijo, para no dar más ningún hijo a ninguna tierra.
y eso me preocupa mucho. Sí, sí, es una gran preocupación. O sea, hay dos preocupaciones varias en el texto. Una es qué pasa con las furias, hablando de personajes mitológicos, ¿no? ¿Qué pasa con este entrenamiento furioso de estas furias que buscan sangre cuando no hay un juicio, pensando en Clitemnestra y Sí, está Orestes? también eso, en las Euménides también. Claro, claro, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay juicio con esas furias? ¿Dónde va la sangre? ¿Dónde la buscan? ¿En qué se convierten? ¿Pueden convertirse? ¿Pueden transformarse o no? Y después, quizá por eso, porque no pueden convertirse, quizá porque esa sangre no puede transformarse, esas furias no pueden transformarse en las benevolentes, entonces entregan sus hijos, siguen esa línea y entregan sus hijos a la tierra con esa capacidad de odio enorme, entrenada otra vez por distintos discursos. Y no hablo de la cuestión más superficial que podría ser esto que se llama patriarcado, no porque el patriarcado sea superficial, quiero decir que es una explicación para mi gusto superficial, porque esto es mucho más radical, mucho más primitivo, mucho más prehistórico de esta construcción en el odio, ¿no? Digo, esta Claro, idea de trascender inmolándose para el colectivo, ¿no? exacto. También pienso, no tenemos que caer, o quizás sí, pero sería solo en una utopía del amor, ¿no? Porque tampoco es, o sea, no hay eso, no hay eso. Ahí está, no hay eso. Escuchá, tenemos que ir cerrando ya, porque están los chicos acá, de lejos no se ve, que están esperando para entrar al estudio, pero todavía tenemos algún minutito más, porque me hacen señas, seguir, dice. Entonces, después de todo esto, y sin nada de lirismo, ¿qué lugar hay para el amor? Esa es la pregunta final. Sí, ¿Hay lugar sí, para el amor? sí, 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 justamente esa es la pregunta del libro. Lo que intenta es encontrar una vía para el amor, encontrar una vía para el amor, que es un amor, eso, no un amor solo de pareja, sino un amor como forma de relacionarse con todo lo otro. Ahí está. Bueno, hemos tenido algunos contratiempos. A veces nos pasa cuando nos encontramos por ahí también, viste que una vez fuimos a un bar y se cortó la luz cuando llegamos. Pero bueno, a mí siempre me encanta encontrarme con vos y escucharte. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. Gracias, gracias, gracias. Por favor, es que somos eléctricos. Siempre tenemos problemas. Es así. Te mando un cariño enorme, sabes que te quiero mucho y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Seguro que sí. Los adoro. Chau. Chao. Señores, esto ha sido Media Verdad al Revés, un tanto